Bueno, oficialmente comenzamos el tercer módulo, ya digamos por la mitad del programa, ¿verdad? 6 módulos. El módulo anterior, lo que habíamos estado viendo eran principios del control de la calidad, ¿verdad? Y en esta lección de la semana uno del módulo 3 vamos a estar viendo qué se entiende por microorganismos, los diferentes tipos de microorganismos, que los hongos, las bacterias, los virus, las diferencias entre el concepto de intoxicación e infección, porque no es lo mismo, son dos situaciones diferentes. Los diferentes factores que pueden afectar en la vida de los microorganismos, ¿verdad? Que van a propiciar su crecimiento o que van a poder limitarlo. Vamos a tener diferentes métodos de conservar los alimentos y vamos a ver diferentes enfermedades que pueden transmitirse por los alimentos. Aquí tenemos una pequeña línea de tiempo de algunos hitos históricos en la microbiología. En 1809, Appert logró conservar carne en frascos de vidrio mantenidos en agua hirviendo. Eh, este señor Nicolás Appert inventó conservación en frascos por la guerra. Era la guerra de Napoleón. Bonaparte ocupaba alimentar a sus tropas y Alpert logró conservar carne en frascos de vidrio, ¿verdad? 50 años de que Pasteur fuera a decir o a venir a revolucionar con el concepto de las bacterias, ¿verdad? No sabía por qué funcionaba, pero funcionaba. Conservando carne en frascos de vidrio y que se ponían a hervir después, era un método de conservación que funcionaba. No sabían cómo, pero funcionaba. Después, en 1820, Kerner habla sobre la intoxicación por embutidos y su elevada tasa de mortalidad. Después, Pasteur comienza su investigación para eliminar los microorganismos indeseables en el vino. En 1880, Alemania inicia la pasteurización de la leche. 10 años después, va a Estados Unidos. En 1943, Estados Unidos utilizó por primera vez la irradiación para conservar alimentos. Y en 1981 en Canadá se identificó el primer brote de la listeriosis transmitida por alimentos. Esa última fecha reciente es muy importante porque la listeria monocitógenes y rompió las reglas que se sabían hasta ese entonces. Antes se creía que cuando se refrigeraba se detenía todo, pero la listeria comenzó a crecer en el frío, ¿verdad? Nos dimos cuenta de eso. Vamos a ver qué son los microorganismos, que los microorganismos son formas de vida muy pequeñas y en ese está incluido las bacterias, los virus, los mohos y las levaduras. Algunos microorganismos pueden causar el deterioro de los alimentos y otros más bien son beneficiosos. Por ejemplo, sin microorganismos no tendríamos el yogur, no tendríamos el queso, no tendríamos el pan, no tendríamos la cerveza o no tendríamos el vino. En todos estos que acabo de mencionar, los microorganismos son necesarios para que este, esos productos, ¿verdad?, se realicen. No se puede realizar pan si no se tiene levadura y la levadura son unos hongos, ¿verdad?, que ayudan a que el pan crezca y se ponga espumoso. Y también hay microorganismos patógenos, como por ejemplo la salmonella o la Escherichia coli. Los microorganismos son tan pequeños que solo pueden ser vistos a través del microscopio. En 1 milímetro puede haber 100.000 de ellos, 10.000 de ellos. Como no se pueden ver a simple vista, no es posible saber si están presentes en los alimentos. Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos una bacteria del tamaño de una bola de tenis, una persona tendría la altura del monte Everest, para que se hagan una idea, ¿verdad? Entonces, por eso, una inspección visual este, no sirve solamente para ver si hay microorganismos o no. Se tienen que hacer pruebas como hisopados, análisis de laboratorio para estar completamente seguro, ¿verdad? Si una superficie está absolutamente limpia y no hay microorganismos.
Es por esa razón que debemos saber cómo son, cómo se reproducen y su relación con los alimentos, ¿verdad? Para una bacteria, un trozo de carne o vegetal no es nada más comida, sino que es una ciudad entera, ¿verdad? Llena de recursos. Ahí tienen agua, tienen proteínas que pueden utilizar para construir lo que necesitan y tienen acceso a azúcares, que es la energía de ellos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de microorganismos, como los virus, los hongos y las levaduras, están los parásitos, están las bacterias, también están las microalgas tóxicas. Las bacterias se reproducen en el alimento. Si uno deja un pollo afuera y tiene 10 bacterias, se van a convertir en millones. Aló, aló, ¿me están escuchando? Ahorita sí, profe. Antes no lo escuchaba. Desde cero, Yo sí, desde cero. desde cero no me estaba escuchando. Sí, correcto. Ah, la puchica. Chicos, ¿qué pasa? No me he dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Vamos a comenzar entonces otra vez. Ok, gracias. Ok, bueno, les decía, eh, les mencionaba que iniciamos con este módulo 3, ¿verdad? Ya vamos por la mitad del técnico. En el módulo pasado lo que estuvimos viendo fueron los principios de control de calidad. En esta clase vamos a ver qué se entiende por los microorganismos, cuál es la definición, qué tipos de microorganismos hay, la diferencia entre los conceptos de intoxicación e infección, los diferentes factores que van a afectar a los microorganismos, ¿verdad? Para que crezcan y se desarrollen, los que ellos necesitan. También vamos a ver diferentes métodos de conservación de los alimentos y vamos a ver enfermedades transmitidas por los alimentos. Aquí hay una pequeña línea de tiempo de la microbiología de los alimentos. En 1809, Alper logró conservar carne en frascos de vidrio, manteniéndolos en agua hirviendo. Esto ha sido para, para Napoleón Bonaparte, que necesitaba alimentar a sus tropas, ¿verdad? Y Alpert lo había logrado 50 años antes de que Pasteur eh, descubriera las bacterias, ¿verdad? De que pusiera el concepto de bacterias en la mesa. Nada más lo hacía y funcionaba. No sabían específicamente por qué, servía para conservar, ¿verdad? Después, en 1820, Kerner habla sobre la intoxicación por embutidos. En 1854, Pasteur inició su investigación para eliminar microorganismos indeseables en el vino. En 1880, Alemania inicia la pasteurización de la leche. 10 años después, comienza en Estados Unidos. En 1943, Estados Unidos utilizó por primera vez la irradiación para conservar los alimentos. Y en 1981, en Canadá, se identificó el primer brote de listeriosis transmitida por los alimentos. Eh, la Listeria monotritógenes vino a romper las reglas que sabían hasta ese momento, que se creía que en refrigeración, ¿verdad? No había crecimiento microbiano, pero la listeria comenzó a crecer en el frío y eso cambió a la industria y los métodos que se tienen que tomar. Vamos a ver qué son los microorganismos y los microorganismos son formas de vida muy pequeñas. Ahí hacemos un pequeño asterisco con los virus, ¿verdad? Que hay todo un debate si están vivos o no. Este, En este grupo incluye las bacterias, los virus, los mohos y las levaduras. Algunos microorganismos beneficiosos que pueden causar el deterioro de los alimentos y otros son beneficiosos. En los microorganismos los necesitamos para ciertos alimentos, ¿verdad? El yogur, para hacer yogur se necesitan microorganismos, para hacer el queso se necesitan microorganismos, para hornear pan, el pan necesita microorganismos como las levaduras, ¿verdad? Para hacer cerveza también es necesario, para hacer vino también es necesario microorganismos que lleven a cabo el proceso de fermentación. Hay distintos tipos de fermentación, fermentación
láctica, fermentación alcohólica. Y también vamos a tener microorganismos que son patógenos, como la salmonela o como la Escherichia coli. Los microorganismos son tan pequeños que solo pueden ser vistos a través de un microscopio. En un milímetro pueden haber 10.000 de ellos y como no se pueden ver a simple vista, ni no podemos saber a simple vista si hay microorganismos presentes en nuestro alimento o no. Podemos tener un alimento que se vea muy rico, muy apetecible, pero está contaminado. No lo podemos saber, ¿verdad? A simple vista no lo podemos saber. Si nosotros hiciéramos una escala, ¿verdad? Y si tuviéramos una bacteria del tamaño de una pelota de tenis, el tamaño de una persona sería el tamaño del Monte Everest, ¿verdad? Para que se hagan una idea de la diferencia de tamaños. Entonces va a ser imposible que nosotros podamos observar un microorganismo a simple vista. Y por eso necesitamos saber, es importante que nosotros sepamos cómo se reproducen y qué requisitos tienen ellos para crecer en los alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos saber? Porque así después vamos a tener diferentes métodos para evitar que los microorganismos crezcan en los alimentos. Para una bacteria, un trozo de carne, un vegetal, no es nada más que están ahí comiendo, sino que eso es gigante para ellos, ¿verdad? Es una ciudad entera llena de recursos y ahí van a tener la humedad, van a tener agua, van a tener proteínas y azúcares para poder construir y para poder ellas desarrollarse y reproducirse. Vemos que tenemos diferentes microorganismos como virus, como los hongos, las levaduras, parásitos, bacterias, microalgas, y vamos a ver cada uno de estos puntualmente. Los virus son 1 millón de veces más pequeños que un milímetro. Los virus son mucho más pequeños que una bacteria. Ellos necesitan un microorganismo vivo para reproducirse. Ellos no se van a desarrollar en los alimentos. Si tenemos algún virus en un alimento, ¿verdad? El virus ahí no se va a estar reproduciendo y no se va a estar creciendo exponencialmente, porque ellos necesitan un ser vivo para reproducirse y para aumentar, ¿verdad? Pero sí quedan ahí presentes y se mantienen en dormidos, ¿verdad? Su presencia en un alimento indica que una persona, un animal o el agua fue un vehículo, o sea, que llegó ahí de alguna forma, ¿verdad? Muy pocos son suficientes para enfermar a una persona con una carga eh, viral pequeña, ya es capaz de enfermarnos y todos los virus van a causar una enfermedad. Se cree que congelar los alimentos va a matarlo todo, ¿verdad? Pero no, los virus como la hepatitis A, por ejemplo, o el norovirus, pueden ser muy resistentes al frío y a la sequedad. También pueden sobrevivir en el congelador durante meses, pero sí son sensibles a la cocción. Entonces, si un alimento pasa por un proceso térmico, eh, algunos virus pueden ser eliminados, ¿verdad? Tenemos los hongos, que los hongos son un reino completamente distinto, ¿verdad? Al animal o al vegetal. Ellos son casi como un intermedio, ¿verdad? Aunque se parecen más genéticamente los hongos a los animales que a las plantas. Tienen una forma ramificada, producen esporas, se utilizan en la producción de quesos y ciertas carnes, pueden causar deterioro, cambios de color, aspecto polvoriento o algo nodoso, olor a tierra también. Y algunos son patógenos y producen toxinas. Cuando ustedes ven en un pan, por ejemplo, que se ve un poquito de moho así por encima, ese moho, esa parte superior ahí, es el cuerpo fructífero, donde están las esporas del hongo nada más. Pero
para adentro está completamente todas las raíces, todo el micelio penetran en la profundidad del alimento, ¿verdad? Por eso, si usted ve un alimento con algún tipo de hongo, no es que nada más quita esa partecita y ya se puede comer lo demás, ¿verdad? Porque no tiene, no. La parte que usted ve, este, nada más es como la flor, por decirlo así. Es donde están las esporas del hongo, pero por dentro está todo el micelio que ya ha comenzado a descomponer este alimento, ¿verdad? Y también no es solamente los hongos los que pueden ser patógenos necesariamente, sino que producen micotoxinas, que son toxinas que los producen los hongos, que están, por ejemplo, las aflatoxinas, que, que son de cuidado en los granos, como el maíz, como los frijoles, como el arroz, porque son cancerígenas y también son resistentes al calor. Entonces podemos cocinar los granos, pero si tiene una concentración elevada en aflatoxinas, igual nos puede resultar tóxico. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, tenemos a los parásitos, que son organismos que dependen de un huésped, al menos durante una etapa de su vida, o diferentes etapas, como la etapa de huevos, de larvas o adultos. Puede encontrarse naturalmente en el tejido de algunos animales o en el agua. Puede desarrollarse en el tracto intestinal de algunas personas o de animales. Y puede el ser humano los puede adquirir al ingerir agua o alimentos contaminados con los huevos, larvas o parásitos adultos. Aquí hay algunas diferencias, ¿verdad? En el control de frío y calor con las bacterias. Por ejemplo, la mayoría de las bacterias con el congelamiento solamente se duermen, pero los parásitos, al ser pluricelulares, como los gusanos en el pescado o la carne, una congelación profunda sí los mata. Por ejemplo, en el pescado que se utiliza en sushi, es común que se congele a temperaturas muy bajas, menores a 50 grados, para eliminar a ciertos parásitos que pueden tener el pescado, que si no se cocina, ¿verdad? Va a ser dañino para las personas, como el Anikasakis. Ese es un parásito que puede tener el pescado, que si se come crudo nos va a afectar, ¿verdad? Pero si se congela y después el pescado se descongela y se come fresco, el frío lo va a matar. También hay diferentes otros parásitos como las larvas de trichinela en el cerdo, que es común, es un parásito común en los cerdos, que si no se cocina la carne bien, puede ser muy peligroso para las personas, ¿verdad? Porque este parásito nos va a llegar a afectar. Pero si la carne está bien cocida, el parásito se muere en la cocción. Tenemos microalgas tóxicas, como las algas marinas microscópicas que producen toxinas, que por ejemplo, no sé si han escuchado la marea roja, eso es un crecimiento exponencial de algas tóxicas y existen alrededor de 4.000 especies de algas, las cuales de 70 a 80 pueden ser nocivas. Esto es común, por ejemplo, en los mares, ¿verdad? Que a veces se ve una sobrepoblación de estas algas por diferentes motivos, porque tuvieron más alimentos, entonces si tienen más alimentos, entonces ellas se van a crecer más, ¿verdad? Y se van a multiplicar. Y en esta multiplicación pueden llegar a crear toxinas que son, que van a ser tóxicas, ¿verdad? Para diferentes animales que viven en el mar o diferentes animales que las almacenan y después, si tienen almacenadas estas toxinas y nosotros las consumimos, nos van a resultar perjudiciales a nosotros. Algunos mariscos filtran o cuelan el agua de mar y se alimentan de las algas microscópicas nocivas y van a acumular las toxinas.
Otros mariscos se alimentan de los primeros, de los que ya tienen almacenadas las toxinas, ¿verdad? Y después también acumulan las toxinas. Y nosotros cuando consumimos mariscos que han consumido las toxinas recientemente, nosotros también acumulamos las toxinas y nos resulta dañino. Los moluscos, como las ostras o las almejas, funcionan como aspiradoras en el mar. Ellos son filtros que pasan filtrando agua, ¿verdad? Y si el agua tiene algas tóxicas, este molusco se va a convertir en una bomba de tiempo concentrada para las personas que después lo van a consumir. Y esta toxina de estas algas, ¿verdad? Es termostable. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede hervir los mariscos o ponerle limón, vinagre o lavarlos con cloro, que la toxina va a seguir ahí, va a seguir intacta. Entonces, la única forma de evitar estas intoxicaciones, ¿verdad? Es respetando los periodos de veda, cuando así los establezca los diferentes organismos, como el Incopesca, cuando hace veda cuando están las mareas rojas. Tenemos a las bacterias, que son 1000 veces más pequeños que un milímetro y son de diferentes formas, redondas, que se les dicen cocos, cilíndricas, bacilos, con forma de coma o espirales. Se agrupan de diferentes maneras, en cadenas o en racimos, y las bacterias son las principales responsables de las enfermedades asociadas con los contaminantes biológicos. ¿Por qué son los responsables de la mayoría de enfermedades? ¿Por qué creen que es eso? Bueno, se da porque primero que todo las bacterias están en todo lado y después porque son sumamente rápidas. La velocidad de reproducción de las bacterias, ya lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante, pero es sumamente rápida. Entonces una sola bacteria en condiciones ideales puede vivirse cada 20 minutos. Entonces en 6 horas una bacteria puede convertirse en más de 250.000 bacterias. ¿Dónde están los microorganismos? Bueno, les decía antes, ¿verdad? Que están en todo lado, en nuestro alrededor. En el aire, por ejemplo, en el aire hay partículas de polvo. Ahí el aire está cargado de, de esporas también de diferentes de hongos. Y en estas partículas de polvo y en las esporas o en pedacitos de piel muerta que andan en el aire, ahí andan las bacterias. Tal vez no se estén reproduciendo como lo estaría en un alimento, ¿verdad? Pero ellas pueden estar ahí inactivas, en periodo como de dormancia. ¿Dónde están los microorganismos? Se dice que en todas partes, que son omnipresentes, en el polvo, en el aire, en el agua, en todo lado. Lo que les decía que los microorganismos no suelen multiplicarse en el aire porque no tienen mucha comida ni mucha agua, pero sí viajan en él y están ahí, ¿verdad? ¿Dónde también están los microorganismos? Bueno, nosotros estamos llenos de bacterias. Toda nuestra piel, que es el órgano más grande del cuerpo, la piel, es nuestro contacto protector con el mundo exterior, ¿verdad? La piel nos viene a proteger de todas las bacterias y todos los microorganismos del exterior para que no entren y no penetren al interior de nuestro cuerpo. Entonces, toda nuestra parte externa, ahí afuera, están los microorganismos. Ahí afuera está lleno de microorganismos. En nuestro pelo, en la boca, en la nariz, en la piel, en las manos, en las heridas, en los granos, en las ampollas, en la ropa, en las joyas que llevamos, ¿verdad? También. Por eso en la industria alimenticia, en, en las plantas de producción, no se permiten el uso de joyas, porque ahí también son los lugares que se almacenan microorganismos. ¿Dónde más están los microorganismos? Bueno, están en los pisos, en los locales sucios, en los equipos y los utensilios sucios, en los manipuladores descuidados, en la basura, en los materiales en desuso, en los alimentos deteriorados. Pueden estar en todo lado, ¿verdad?
A veces se pueden ver un piso o un equipo limpio, pero no necesariamente lo están, porque las bacterias crean un biofilm o una biopelícula, que es como una capa, un pegamento que las protege, que evita que a veces los limpiadores no penetre bien. Entonces por eso es importante cuando realizamos la limpieza restregar mecánicamente para no solo tirar con agua el jabón, sino que destruir el microfilm que hacen las bacterias en las superficies, ¿verdad? ¿Dónde están los microorganismos? También están los animales, en las aves, en los insectos, en las mascotas, en los cadáveres, en los excrementos de las personas, en los excrementos de los animales. Todas esas cosas están llenas de microorganismos. Las moscas o las cucarachas, ellas no suelen tener las enfermedades dentro de ellas o los microorganismos que producen las enfermedades dentro de ellas, sino que las llevan afuera, en las patitas. Ellas, una mosca va y se para en una caca porque le huele muy rico y después va y se para en la comida porque también le huele muy rico. Entonces ahí funciona como un vector que transporta los microorganismos que estaban en, en el excremento, que se paró ahí encima, puso las patas y después va y pone las patas en el alimento. Entonces ahí, si se le da tiempo, los microorganismos van a crecer y se van a multiplicar. Vamos a repasar el concepto de un alimento inocuo, ¿verdad? Que es aquel que se encuentra en buen estado y libre de microorganismos o materias extrañas que nos vayan a causar algún daño al consumidor. Un alimento inocuo, a pesar de que aquí lo dice que está libre de microorganismos, pero se refiere al libre de microorganismos que causen daño al consumidor, ¿verdad? Puede tener microorganismos siempre y cuando no le causen daño al consumidor. La leche tiene microorganismos, o el yogur tiene microorganismos. Bueno, una leche pasteurizada no debería tener un microorganismo, ¿verdad? Pero, pero el yogur sí, lo que les decía de los vinos o la cerveza, se necesitan microorganismos para hacer estas bebidas, pero ya cuando está una cerveza lista o un vino listo, ya ahí no hay microorganismos porque normalmente el mismo alcohol que ellos producen las, este, los elimina, ¿verdad? Vemos que el concepto de peligro es que daña al consumidor, ¿verdad? ¿Y qué puede pasar con alimentos contaminados? Bueno, con alimentos contaminados se pueden producir brotes de intoxicaciones o de infecciones causadas por alimentos. Aquí hace unos años había pasado con unos restaurantes de mariscos que me parece que eran la Princesa Marina que se llamaba, que había habido un brote de enfermedades de transmisión alimentaria, ¿verdad? Porque no habían tenido las medidas de higiene adecuadas. Y nosotros, como parte de la industria alimentaria, ¿verdad? En el área de calidad, va a ser un costo muy grande el que vamos a hacer a la empresa si fallamos, si el producto de nosotros no es inocuo, porque en un restaurante o algo que le vaya a causar enfermedad a las personas, se va a volver viral, ¿verdad? Sale alguien en TikTok o quejándose en redes sociales y se da cuenta todo el mundo. Entonces es una pérdida de reputación también para las empresas, ¿verdad? Que pasen este tipo de situaciones. Nuestras materias primas se pueden contaminar eh, desde el agua, por el suelo, por el aire, por el polvo, en la transformación industrial a partir de las superficies, los materiales, el personal o incluso hasta los procesos tecnológicos. Si nosotros estamos haciendo un producto, un alimento, y uno de nuestros ingredientes no es inocuo, eso basta para contaminar todo el producto. Hay un concepto que dice que si basura entra, basura sale.
Si uno de nuestros insumos no es inocuo, nos va a llegar a contaminar todo nuestro producto. Por eso es importante mantener la trazabilidad de todos los ingredientes de nuestros productos, ¿verdad? Al final del proceso de fabricación, el producto acabado tiene una flora que es el resultado de toda la historia provocada por las sucesivas contaminaciones de distintos microorganismos, pero también de tratamientos de estabilización. Esto de la historia, ¿verdad? Es entonces, nuestro producto es los ingredientes que lo hicieron, ¿verdad? Entonces, si alguno de nuestros ingredientes está contaminado, es lo que les decía, va a contaminar todo el producto. Hasta los envases. Si tal vez todos los ingredientes estaban bien, pero si el envase por A o por B estaba contaminado, nos va a contaminar todo el producto, ¿verdad? La contaminación de los alimentos, el crecimiento de los microorganismos en los diferentes alimentos está influido por tres diferentes factores. La flora microbiana de los ingredientes o los alimentos usados en su estado natural o sin procesar, condiciones sanitarias durante el procesamiento, condiciones adecuadas del empaque, manejo, almacenamiento, para mantener una flora a un bajo nivel. Aquí en la imagen, ¿verdad? Se puede ver un ejemplo de contaminación cruzada, cómo el pollo crudo puede caer sobre carne cocinada y va a contaminar esta carne. Entonces, cuando se guardan cosas en la refrigeradora, es importante poner las cosas que pueden gotear en las partes inferiores de la refri para que no pasen situaciones como esa. Vemos que hay una multiplicación bacteriana, que es que los microorganismos se reproducen dividiéndose en dos, que su tiempo de generación, si se tienen las condiciones ideales, se pueden dividir cada 15-20 minutos. Una sola bacteria de E. coli, si tuviera comida y espacio infinito, en 24 horas lograría alcanzar el tamaño del planeta Tierra, solamente dividiéndose, multiplicándose cada 15 minutos. Si tuviera todas las condiciones, ¿verdad? Si tuviera el espacio y todo el alimento que necesite, se multiplicaría de un tamaño absoluto del tamaño de la Tierra, ¿verdad? Es increíble. Aquí vemos el proceso de división celular, ¿verdad? De división, fisión binaria de las bacterias. Las bacterias son máquinas biológicas simples. Ellas no tienen sexo ni procesos complejos como los animales. Pueden dedicar toda su energía a simplemente a copiarse. Por eso nos ganan en la velocidad. Mientras una vaca, por ejemplo, dura 9 meses en tener una cría, una bacteria en 20 minutos ya se duplicó, ya se alimentó, ya consiguió crecer y una vez que creció y tiene todo lo que necesita, se divide. Y esta parte que se dividió en dos, esas dos partes, también se van a conseguir alimentos y volverse a dividir. Y así sucesivamente hasta que se les acabe el alimento o se les acabe el espacio. Vemos que si yo dejo un pollo crudo durante una hora sobre el mostrador en la cocina y ese pollo tenía 2000 bacterias, ¿cuántas bacterias va a tener en una hora? Bueno, vamos a ver que en una hora tenía, va a tener 32.000 bacterias. Esto por un proceso de multiplicación cada 15 minutos. Pero si yo lo dejara una hora más, no es que una hora más va a tener el doble, que serían 64.000. No, en una hora más va a tener medio millón de bacterias, porque se multiplica cada 15 minutos. Vamos a ver la curva de crecimiento de las bacterias.
que tiene diferentes fases. Vamos a ver que tiene la fase LAC, que es una fase, esta fase inicial, donde es un proceso de adaptación al nuevo ambiente, y después viene la fase exponencial, que es de la máxima velocidad de crecimiento. Ahí va, es donde comienza a crecer exponencialmente, ¿verdad? En la fase LAC o de adaptación, las bacterias están estresadas, están acostumbrándose al frío, a la sal o a las condiciones que hay, ¿verdad? No necesariamente están reproduciendo, nada más están ahí sobreviviendo. Después tenemos la fase estacionaria, que es sin crecimiento neto, los nutrientes limitantes, pero apenas suficientes para mantener la actividad, y hay una acumulación de desechos y una inhibición del crecimiento. Ya cuando ellas mismas comienzan a detectar altos niveles de desechos que ellas mismas van generando, se va regulando el crecimiento de las bacterias, ¿verdad? A, a decrecer. Y la última fase es la de muerte, que es donde comienzan a morir. Entonces aquí están las cuatro fases. La fase LAC, que es la inicial, ¿verdad? Que están adaptándose apenas ahí dormidas. Ya después la fase exponencial es cuando comienzan a crecer y a multiplicarse. La fase estacionaria es un periodo de equilibrio que alcanzan para finalmente pasar a la fase de declive, que ya van disminuyendo la población, y la fase de muerte, que es donde ya van muriendo todas las bacterias, ¿verdad? Y vuelven a decrecer en su concentración. Cuando nosotros refrigeramos los alimentos, ayuda a mantener las bacterias en esta fase inicial, en la fase LAC, porque no se dan las condiciones necesarias para que ellas estén ahí creciéndose, ¿verdad? Entonces van a estar ahí como dormidas, no se van a estar multiplicando cada 15 minutos, sino que su tiempo de crecimiento va a ser muchísimo mayor. La vida útil de un producto generalmente comienza a terminar cuando la curva empieza a subir demasiado, al final de la parte exponencial, ¿verdad? Porque ahí el alimento ya huele mal o sabe ácido, porque hay demasiadas bacterias, ¿verdad? Demasiada contaminación. Y, pues, por ejemplo, cuando nos hacemos cocción de un alimento, le provocamos que entre en la fase de muerte. Vamos a provocar esta última fase. Vamos a ver uno por uno estos factores que influyen en el crecimiento microbiano, el alimento, los azúcares, las proteínas, las grasas que ellos necesitan para desarrollarse, el agua disponible, que no porque un alimento sea líquido o tenga agua va a tener bacterias, sino vamos a necesitar de un agua disponible para los microorganismos, que así se llama, el AW. Necesitan de una temperatura adecuada para crecer. Los microorganismos a altas temperaturas, la mayoría, ¿verdad? Porque siempre hay organismos extremófilos que se pueden adaptar a condiciones extremas, pero la mayoría de los microorganismos, cuando pasan por un proceso de cocción, se mueren, ¿verdad? O por un proceso de congelación también pueden morirse. También el tiempo es determinante. No es lo mismo tener 10 bacterias que un millón. La concentración hace la diferencia, ¿verdad? Entonces el tiempo que nosotros le demos al aire libre o una temperatura adecuada es tiempo que se van a estar multiplicando. También algunas bacterias requieren de oxígeno o de una acidez adecuada, entonces podríamos tal vez controlar estos factores, ¿verdad? Y hay distintos aditivos alimentarios que pueden ayudar a evitar el crecimiento de los microorganismos. Si los microorganismos no tienen alguno de estos puntos, de estos primeros cuatro puntos, ¿verdad? Ellos no van a crecer. Si un microorganismo necesita oxígeno y no tiene oxígeno, no va a poder crecer.
Si necesita agua y no tiene agua, no va a poder crecer. Puede tener alimentos, puede tener la temperatura adecuada, puede tener oxígeno, pero si no tiene agua, no va a hacer nada. Y puede tener después agua y la temperatura puede estar adecuada, pero si no tiene oxígeno, no va a crecer tampoco. Vemos que necesitan alimentos para desarrollarse, ocupan azúcares, proteínas, grasas y minerales presentes en los alimentos. Hay eh, diferentes alimentos, pueden tener diferentes riesgos, ¿verdad? Por ejemplo, hay alimentos de más alto riesgo, como la leche o el queso, la carne, el pollo, los huevos, porque a las bacterias les gusta mucho todas las condiciones que proporcionan estos alimentos, ¿verdad? Son altamente nutritivos y tienen agua disponible. Pero, por ejemplo, el aceite no es un ambiente propicio para el crecimiento de microorganismos, porque no hay agua. En el aceite no hay agua, entonces ellos no pueden crecer. O, por ejemplo, una caja de sal. En la sal es altamente absorbente del agua, entonces tampoco pueden crecer en un ambiente alto en sal, porque el poquito agua que vayan a tener acceso, la sal la va a absorber. Vamos a ver el concepto de AOW, que es el agua disponible, que es diferente el agua libre versus el agua total. Por ejemplo, una mermelada es líquida, pero las bacterias no van a crecer ahí en la mermelada. ¿Por qué? Porque al ser un concentrado de azúcar, el azúcar secuestra el agua. Entonces no la deja disponible para que los microorganismos la utilicen. Lo mismo pasa con la miel también. La miel, al ser un concentrado tan alto de azúcar, no permite el crecimiento de ciertos microorganismos. Bueno, de los microorganismos, ¿verdad? Pero sí puede contener esporas la miel que pueden ser peligrosas para ciertas personas. Como por ejemplo los bebés. Puede tener esporas muy pequeñas de botulismo, por eso a los bebés no se les recomienda que consuman miel cruda, porque aún tienen su sistema inmunitario en desarrollo y aún es muy débil para enfrentarse a una bacteria de estas. Tal vez a nosotros nuestro tracto digestivo sí vaya a ser capaz, junto con el sistema inmune, de eliminar esporas, pero los bebés no. Los alimentos con altas concentraciones de azúcar o altas concentración de sal o bajas humedades no les gustan a las bacterias, ¿verdad? Todos esos alimentos evitan el crecimiento microbiano. La actividad del agua, el AW, se expresa y varía entre 0 y 1. 1 es agua pura y el alimento tiene, y es pura agua, ¿verdad? Los microorganismos van a crecer ahí con absoluta facilidad. Y 0 es un alimento completamente seco, libre de agua. Vean que dice que las harinas, por ejemplo, se mantienen en un AW de 0.7 y los embutidos de 0.85. Ya AWs inferiores a 0.7 ya inhiben mucho el crecimiento de cualquier microorganismo. Vamos a ver la temperatura, que las bacterias, la mayoría de las bacterias sobreviven desde 4 a 60 grados, ¿verdad? Porque ya vimos que existen bacterias que son extremófilas, que pueden estar a temperaturas cercanas a la congelación o temperaturas superiores a 100 grados. Pero estas son bacterias que son extremas, ¿verdad? No son comunes y no están en todo lado presentes. La temperatura ideal de la mayoría de las bacterias es de 37 grados Celsius, y prácticamente la temperatura del cuerpo humano, ¿verdad?
Por eso nosotros estamos llenos de bacterias. Toda nuestra piel, la boca, en los intestinos, están llenos de bacterias. La mayoría muere a más de 100 grados y a 0 grados crecen muy lentamente. Aquí vemos en esta imagen como ilustra la zona de peligro para el crecimiento de las bacterias, ¿verdad? Todo alimento que esté a más de 5 grados hasta 63 grados se habla de que está en la zona de peligro, que es la zona de crecimiento exponencial de las bacterias. Cuando tenemos un alimento en este rango de temperatura, las bacterias van a estar creciendo una, en una mayor facilidad, ¿verdad? Por eso siempre tenemos que tener mucho cuidado en estas temperaturas. El oxígeno, para algunas bacterias es necesario para vivir. Hay otras bacterias que no necesitan oxígeno. Eh, Bacterias que hacen fermentaciones alcohólicas no necesitan oxígeno. Por ejemplo, en productos enlatados, los productos enlatados quedan completamente cerrados, ¿verdad? Y al estar completamente cerrados, no tienen, no tienen oxígeno. Esto podría ser un inhibidor para muchas bacterias, ¿verdad? Para que muchas bacterias no requieren oxígeno, entonces no van a poder crecer en un producto enlatado o un producto cerrado al vacío, ¿verdad? Pero hay bacterias que más bien cuando no hay oxígeno es cuando les gusta y es cuando está el ambiente para ellas para crecer. Por ejemplo, Clostridium, la Clostridium, el del botulismo, ella odia el oxígeno y produce una toxina que es mortal. Nosotros como consumidores, cuando vemos una lata, algún producto enlatado que viene inflado, eso no hay que consumirlo porque es un síntoma de que hay algún tipo de crecimiento microbiano ahí, ¿verdad? Vamos a ver la acidez, cómo, cómo la acidez, ¿verdad?, afecta el crecimiento de distintos microorganismos eh, que crecen en alimentos neutros como la leche, carne, vegetales, y en alimentos muy ácidos o muy básicos tampoco no les gustan el crecimiento de los microorganismos, ¿verdad? Ya a partir de un pH inferior, más o menos a los 3 4 por ahí, por el tomate, ya se va reduciendo el crecimiento de los microorganismos. Ya ahí casi no crecen, no les gusta. En el limón, el vinagre o el ácido estomacal, ¿verdad? Son ejemplos de ácidos. Y en los alimentos podemos ver que tenemos alimentos básicos y alimentos muy ácidos. En un pH más neutro, la papa, un poquito más básicos, el kale, la papaya, el banano, el kiwi, y un poquito más ácidos van siendo la piña, la uva, el tomate, la carne, la cerveza. Y esto que ven aquí no es un limón, no sé qué fruta será, pero un limón más bien es bastante más ácido, como estaba en esta diapositiva, está en dos. Vamos a clasificar los microorganismos según su preferencia por el pH, ¿verdad? Decimos que hay organismos acidófilos, que el pH óptimo es menor a 6 en muchas arqueas y hongos y tienen membranas que las estabilizan por altas concentraciones
de hidrógenos. Hay también que son más neutrófilos, que están un pH óptimo de 6 a 8, ¿verdad? Y redondeando el 7, uno más, uno menos. Que están todas las bacterias que pueden ser patógenas para los humanos, están en ese rango. Y están también alcalófilos, que son bacterias que prefieren pHs superiores al 8. Y son bacterias como de los suelos y aguas ricos en carbonatos. Por ejemplo, si yo dejo una leche fresca y un yogur, ¿qué se me va a descomponer primero? Suponiendo que tengo una leche que no ha pasado por un proceso de pasteurización, ¿verdad? La leche fresca se va a dañar más rápido. O incluso si tenemos una que haya pasado por procesos de pasteurización, pero se deja abierta, ¿verdad? Más rápidamente esta se va a dañar. ¿Por qué? Porque en el yogur ya hay un crecimiento de bacterias, hay lactobacillus que consumieron el azúcar y más bien produjeron un ambiente ácido, que este ambiente ácido evita que crezcan bacterias que pueden ser patógenas. Entonces, al haber bacterias buenas, provocaron un cambio de acidez en el producto y este cambio de acidez ya evita que crezcan bacterias patógenas. Tenemos diferentes aditivos que se le adicionan a los alimentos para evitar el crecimiento microbiano. Son agentes que se ligan al agua en muchos casos, como la sal, el azúcar, espesantes o preservantes. ¿Y cómo conservan, verdad? Es por ósmosis. ¿Cómo funciona la ósmosis? Bueno, es porque ahí le eliminan el agua a las bacterias. Prácticamente le chupan, le sacan al agua a las bacterias. O el agua del ambiente que hay, ¿verdad? El sal y el azúcar la absorben. Por eso mermeladas con mucho azúcar o productos concentrados en sal, salados, no se van a pudrir, no se van a dañar. De hecho, el salado es una técnica de conservación de la comida, ¿verdad? Antes, cuando no habían refrigeradoras, la carne se salaba y al salarla se evitaba el crecimiento microbiano. Y la forma en la que se evitaba es porque la sal secuestraba el agua. Entonces, al no haber agua, no se podían eh, crecer y multiplicar los organismos. Por ejemplo, para los embutidos se utilizan los nitritos, que han sido polémicos porque se dice que sí son, hay algunos que son cancerígenos, pero son necesarios para preservar los embutidos, ¿verdad? Tenemos las enfermedades transmitidas por los alimentos, las zetas, ya lo habíamos visto, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? En otros módulos, en otras clases, que son microorganismos patógenos que causan enfermedades en el ser humano y pueden causar incluso la muerte. Estas enfermedades pueden ser transmitidas por alimentos contaminados con los microorganismos patógenos o por toxinas que produjeron esos alimentos patógenos. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una infección y una intoxicación. Las enfermedades de transmisión por los alimentos tienen un periodo de incubación, ¿verdad? Que puede ser desde las 2 horas hasta las 48 horas y después de 24 a 72 horas en incubación para una persona más saludable. Y si usted está enfermo o tiene deprimido su sistema inmunológico, hasta más rápido, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfermamos del estómago, si muchas veces se culpa la última comida, ¿verdad? Que decimos que la última comida fue lo que nos causó el malestar, pero esto puede ser un error, porque vean los tiempos de incubación, hasta 48 horas o hasta 72 horas. Eh,
Entonces, una comida de hace 2 días puede estarnos causando una enfermedad hoy. Por eso a veces es muy difícil identificar cuál fue el alimento que verdaderamente nos causó un malestar. E incluso hay enfermedades como la hepatitis A que desde que se transmite o que usted consume el microorganismo puede durar 3 o 4 semanas en desarrollarse y que usted le cause alguna enfermedad. Entonces imagínese irse a 3, 4 semanas atrás para ver cuál fue el alimento que le causó estos síntomas. Tenemos que las enfermedades de transmisión alimentaria normalmente afectan el sistema gastrointestinal. Pueden provocar diarrea, vómitos, dolor de estómago, fiebre. Y aquí vamos a ver que pueden haber de dos tipos, de infecciones y de intoxicaciones. Que la infección es que se come una bacteria viva, por ejemplo la salmonela, y luego ella llega al intestino y hace fiesta ahí en el intestino, se multiplica, ataca las paredes, y eso va a durar varios días. Y ya cuando se multiplica comienza a darle fiebre a usted y malestar estomacal. O una intoxicación que es como un envenenamiento porque la bacteria ya murió o no importa y lo que quedó ahí es el tóxico, el desecho que dejó la bacteria, que eso es lo que le va a causar a usted problemas. Y una intoxicación sí suele ser más rápido. Tenemos que la infección es cuando se produce cuando que la persona ingiere un alimento que tiene una gran cantidad de microorganismos patógenos y los mismos se desarrollan en el tracto digestivo. Los microorganismos se van a seguir multiplicando. El microorganismo debe estar vivo al momento de comerlo para que le cause a usted una infección. Un microorganismo muerto dentro suyo no le va a causar una infección. Si nosotros cocinamos bien un pollo y se mató la salmonela, no va a haber infección. Madre, ¿puede hacer un toquecito de silencio para terminar la clase? Ya casi termino. Y tenemos que una intoxicación es que se produce cuando la persona come con un alimento que contiene ya las toxinas que produjeron los microorganismos. Entonces los microorganismos ya pueden haberse muerto, pero dejaron ahí los desechos tóxicos, que eso es lo que nos va a llegar a enfermar. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus es un ejemplo de una bacteria que causa toxinas. Si tenemos a alguien que está haciendo un queque y tiene un corte en la mano y toca el queque, ¿verdad? Y ahí estuvo una bacteria y se multiplicó y creó una toxina. La bacteria se pudo haber muerto, pero quedan las toxinas. Alguien tiene el micrófono abierto por ahí y la cámara. Neraida. Ahí está, ya. Entonces, les queda claro la diferencia entre infección y intoxicación. Ninguna duda hasta acá, alguna consulta. Todo claro. Ok. Vemos que hay poblaciones que son de mayor riesgo a las enfermedades de transmisión alimentaria. Personas adultas mayores, niños pequeños, menores a 5 años o bebés, mujeres embarazadas o personas inmunosupresoras que tienen el sistema inmune deprimido, ¿verdad? O con cáncer o alguna otra enfermedad, incluso autoinmune, ¿verdad? Que se está atacando el sistema. Esto es claro, ¿verdad? Porque estas poblaciones eh, las pueden afectar de una forma más grave
una enfermedad de los alimentos, ¿verdad? Porque nosotros estamos sanos, si estamos sanos tenemos bien nuestro sistema inmune y nuestro sistema inmune se puede llegar a encargar de la mayoría de bacterias, tal vez si comemos algo que no está muy bien ahí, nuestro sistema inmune nos protege. Pero a estas poblaciones tienen un sistema inmune que no está funcionando bien, ¿verdad? Entonces va a ser más propenso para ellas que se puedan enfermar a partir de una infección alimentaria. Tenemos que las setas provocan 76 millones de enfermedades al año y de esas 325.000 requieren hospitalización y hay más de 5.000 muertes. Y estos datos son solamente en Estados Unidos, ¿verdad? En todo el mundo son incluso más grandes. Hay diferentes agentes que pueden causar las enfermedades de transmisión alimentarias, que puede ser la Staphylococcus aureus, la salmonella, el Clostridium botulinum, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, el virus de hepatitis A, el rotavirus. Tenemos parásitos como el Angiospermium costarricensis, la Guardia lambidia y la Trichinella spiralis. Estos pueden ser diferentes organismos que nos pueden causar enfermedades alimenticias, ¿verdad? La salmonela es de las más comunes, siempre se asocia a las aves o a los huevos, pero también es común en los reptiles. El Clostridium botulinum produce la toxina más potente de la naturaleza, que es el Botox, que crece sin oxígeno, en latas abolladas o embutidos caseros, ¿verdad? Y puede causar parálisis. Tenemos bacterias como la Staphylococcus aureus que se encuentra en la piel, en la nariz, en la garganta de personas sanas. Nosotros en la parte exterior de la piel, ¿verdad? Podemos tener esta bacteria y no nos puede estar causando ningún problema, porque en la piel no está causando ningún problema. Pero si de la piel pasa un alimento, en el alimento la bacteria se multiplica y se multiplicó y lo consumimos, en el estómago puede llegarnos a causar otro problema, ¿verdad? Y la Staphylococcus aureus produce una toxina que es termoresistente, que a pesar de que se cocine, no va a eliminar esta toxina, ¿verdad? O sea, va a mantener su forma y nos va a llegar a afectar. Se tiene la salmonela, que es una bacteria que es común en el intestino de muchos animales y también del ser humano. Está el Clostridium botulinum, que tiene que ver con conservas enlatadas, ¿verdad? En ambientes libres de oxígeno. Y se tiene la salmonela, que no produce toxinas, pero las bacterias ingeridas sí nos van a causar problemas en nuestro organismo, ¿verdad? Tenemos el virus de hepatitis A, que tiene un periodo de incubación de 15 hasta 50 días y se transmite por los alimentos, ¿verdad? Entonces, una transmisión de hepatitis A puede ser muy difícil encontrar la raíz o el origen. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de los síntomas que puedan causar, ¿verdad? Para identificar en colaboradores o compañeros de trabajo, que puede ser el falta de apetito, las náuseas, el vómito, la diarrea y síntomas similares al resfrío. Y aquí un punto muy específico es la icteria. La icteria es cuando la piel y la parte blanca de los ojos se ponen amarillas y eso pasa porque el virus ataca el hígado y este deja de filtrar correctamente la sangre. Puede durar de 2 a 3 semanas, ¿verdad? En estar ahí creciendo. Y se asocia a mariscos, a productos agrícolas frescos, a agua, alimentos cocidos y contaminados.
Tenemos parásitos, como por ejemplo el Angiostrulius costarricensis, que es un nemato, ese costarricense es porque había sido descubierto en Costa Rica, ahí se descubrió primero, ¿verdad? Y es un parásito tropical que está en toda América. El parásito alcanza su madurez sexual en el intestino del ser humano y deposita sus huevos. Causan intensas reacciones inflamatorias. Este ciclo, este parásito está en el ciclo de las babosas. Entonces este es el que nos podemos encontrar en las babosas, en las lechugas y así, ¿verdad? Que nos puede llegar a enfermar. Por eso siempre tenemos que desinfectar y lavar bien. Tenemos diferentes modos de transmisión de la ETAs, ¿verdad? Es que se tiene un alimento, bueno, tenemos una fuente de contaminación, ¿verdad? Y llega a tocar el alimento y el alimento crece, hay una dosis efectiva, porque no todas las dosis son efectivas. eh, y esto va a depender también del sistema inmune de la persona, ¿verdad? Qué tanto puede llegar a atacar, pero ya en una dosis más alta, ¿verdad? Va a ser muchísimo más susceptible al huésped y después él va a tener las enfermedades y se va a convertir en un foco de contaminación que después va a caer, puede caer a otros alimentos y así seguir el proceso, ¿verdad? Tenemos que necesitamos un control microbiológico de los alimentos para buscar proteger al consumidor, para reducir la transmisión de enfermedades de los alimentos, reduciendo los microorganismos patógenos. Hay que prevenir la alteración de los alimentos, que es evitar la degradación microbiana de los alimentos y que no haya una descomposición por microorganismos. Hay microorganismos que provocan un deterioro, que, que pueden hacer que un alimento huela feo o, o se vea mal, pero no necesariamente microorganismos que causen esto sean patógenos. Hay organismos que son patógenos que no causan mal olor, que no causan que el alimento se vea feo, que cambie de color o que cambie de olor, ¿verdad? Entonces esos patógenos pueden ser muy, muy peligrosos porque no tenemos ninguna señal visual, ¿verdad? De ellos. Tenemos que pueden haber diferentes medidas para obtener alimentos seguros y de una vida útil adecuada. Necesitamos tratamientos térmicos correctos como la pasteurización o la esterilización. Requerimos de condiciones higiénicas de los equipos y del personal. Conservación del alimento a las condiciones requeridas de refrigeración o de humedad en el ambiente, ¿verdad? Nosotros no solamente limpiamos los alimentos, en algunos casos hay que desinfectarlos, ¿verdad? Vemos que los alimentos pasan por un periodo de deterioro, que por la naturaleza de los alimentos pueden irse alterando o deteriorándose y transformarse en vehículos de enfermedades al ser ingeridos. Por ejemplo, una manzana cuando ya se está eh, madurando mucho, la manzana es una fruta climatérica y las frutas climatéricas van madurando después de haber sido cortadas de su planta. Y cuando van madurando producen etileno. Y el etileno que van madurando, que van produciendo, produce una reacción en cadena que va a ir madurando a los otros alimentos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un lote de manzanas y tengo una que ya se está muy madura, esa manzana va a ir madurando a todas las demás. Lo mismo pasa con los bananos, por ejemplo. Un banano ya muy maduro está produciendo etileno que va a acelerar la maduración de los demás plátanos que estén ahí. O si hubiera otra fruta, si usted puede tener un mango y le pone a la par un mango verde y le pone a la par un plátano maduro y tal vez lo cierra, va a incentivar la maduración del banano, ¿verdad? Por este producto que está causando. Tenemos que un alimento alterado es que se pueden alterar debido a las condiciones deficientes en que fueron elaborados, distribuidos, almacenados.
transportados o que se conservaron. Un alimento alterado es aquel que ha sufrido cambios en su sabor, en su color o en la textura. Por ejemplo, si yo tengo un pan duro, una leche cortada o unas papas fritas ya rancias, eso ya es un alimento alterado. No es necesariamente te va a matar, pero es un aspecto de calidad, ¿verdad? Que no es óptimo. Y un alimento contaminado es un alimento que, que contiene algo ajeno, propio a la naturaleza del alimento, ¿verdad? Presenta un agente físico, químico, biológico que hace que el alimento sea un riesgo para la salud. Ya hemos visto diferentes ejemplos, ¿verdad? De estos tipos de agentes, pero por ejemplo un agente físico son vidrios, metales, plásticos, o un agente químico que puede contaminar un alimento, pueden ser restos de jabón, pesticidas, algún lubricante, alguna máquina, y los biológicos son las bacterias, los virus o los parásitos, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo en la clase de hoy. Para evitar el deterioro o la alteración de los alimentos, es necesario conocer las características propias de cada alimento y los factores que necesitamos combatir para producir alimentos inocuos, libres de peligros. Necesitamos evitar que los alimentos se contaminen. Necesitamos eliminarle los recursos para que ellos crezcan, ¿verdad? La mejor herramienta para evitar la contaminación de los alimentos es la prevención. Ya les he mencionado, ¿verdad?, que hay que tener una cultura de inocuidad en los lugares de trabajo que tengamos, la importancia de la limpieza, de la trazabilidad de las materias primas y de los ingredientes que utilizamos. Todo eso es fundamental para garantizar la inocuidad de nuestros alimentos y proteger la salud de las personas, que es lo más importante, ¿verdad? Hasta aquí, esta es la última diapositiva, aquí ya terminaríamos la clase. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Bueno, buenas noches entonces, que pasen un buen fin de semana, que ya casi comienza. Muchas gracias, profe. Pura Gracias, vida, profe. pura Buenas vida. noches. Buenas noches.